Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso vamos a hablar de Scream. A ver, sí, es Scream 5, pero se llama Scream, al igual que la original de 1996. Empieza la película realmente y pone Scream 2022. ¿Y por qué no se llama Scream 5? Pues bueno, como sabéis, Scream es una saga, ¿vale? Que empezó en los 90, casi la primera trilogía, pero las primeras 3 películas fueron en los 90. Creo que la tercera fue en el 2000 o algo así, pero bueno, da igual. Después la cuarta fue 10 años después y ahora esta quinta han sido, pues, otros 10 años después. O sea, han pasado un porrón de años desde la primera. Y esta crítica no va a ir con spoilers porque la verdad es que si digo algo de Scream con spoilers, pues os jodo la película. Os recomiendo que veáis la saga porque a mí es una de las sagas de terror cómico que más me gusta. De verdad me lo paso muy bien. Hace poco me vi todas de cara a esta última y me lo he pasado pipa viéndolas. Y es que, bueno, las originales están dirigidas por Wes Craven y escritas por Kevin Williamson, excepto la tercera, que de hecho creo que es la que menos me gusta, aunque el setup de la tercera está interesante. Sí que creo que a nivel de guión pierde un poco. Y la cuestión es que la película hace mucha referencia meta al cine y en particular al cine de terror. Ya solo la primera secuencia con Drew Barrymore, que fue un reclamo publicitario muy grande para la primera película y un giro bastante importante que no quiero destriparos de cara si no habéis visto la película. Ya toda esa escena es mítica y es una carta de amor al cine, en particular de terror. Es magnífica, es una de las mejores escenas de toda la saga y creo que del terror cómico también. La película está dirigida por Matt Bettinelli y Tyler Gillette, que ambos vienen de la película de Ready or Not, que no he visto, pero todo el mundo dice que está muy divertida. Entonces, bueno, pues tomaron el relevo de Wes Craven. Y James Van Der Beek y Guy Ritchie, que bueno, toman el relevo de Kevin Williamson a labores de guión. James Van Der Beek, bueno, es curioso porque guionizó las películas de The Amazing Spider-Man y después también estuvo involucrado en Zodiac. Pero es más curioso el caso de Guy Ritchie porque él participó en el guión de Ready or Not, esta película dirigida por los directores de esta cinta, y también en capítulos de Castle Rock, que no he visto, pero es una película que dicen que está bastante bien, inspirada en una novela de Stephen King. Entonces, bueno, creo que él tira más a lo mejor dentro de la narrativa de esta cinta. Y la película está protagonizada por Melissa Barrera, Jack White, Mikey Madison, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Jasmine Savoy Brown, Mason Gooding, Sonia Amar, y regresan Neve Campbell, Courtney Cox, Marley Shelton y David Arquette. Y digo regresan porque realmente esta película los protagonistas no son ellos. O sea, aparecen en algunas escenas y lo que forman parte de la trama, pero realmente la saga ya son otros personajes, es un relevo generacional, ¿vale? Como está ocurriendo en todas las de nostalgia, pero la película de nuevo se jacta mucho de todo este tema. Entonces la cuestión es que toda esta saga siempre es muy meta, eso en referencia al cine de terror, y hay personajes que explícitamente hablan de lo que va a ocurrir en la trama y hacen referencias pues a otras películas de terror y cuáles son las reglas básicas en una película de terror. En plan, no digas ahora vuelvo, no tengas sexo, y estas reglas van evolucionando y van cambiando a medida de qué película estamos viendo, ¿vale? Si estamos viendo la original, si estamos viendo una secuela, si estamos viendo el final de una trilogía, si estamos viendo un remake años después, en el caso de la cuarta, o en el caso de esta quinta, que le llaman una recuela dentro de la propia película, ¿vale? Porque es una especie como de remake, pero tirando de la nostalgia y tirando del antiguo, porque esta película hace una crítica muy gorda al tema de eso, el cine de nostalgia al que estamos acostumbrados. En particular los últimos años ha sido un boom y el año pasado ha sido una absoluta locura. Ya en Matrix 4 se hablaba un poco de este tema, que quizá Wachowski ahí no terminó de convencer a todo el mundo, quizá era demasiado para el tema de Matrix, aunque a mí me gustó el tema que quería tratar. Sí que siento que quizá no era el momento adecuado, la película adecuada. Aquí obviamente Scream es el momento perfecto para hablar y criticar esto, y no solo eso, sino también hablar de los fans tóxicos, de este terror elevado también del que se habla, que es, pues, por ejemplo, películas como Babadook o Hereditary, que son películas como más, un terror más conceptual, que quiere hacer una metáfora más de problemas sociales o problemáticas familiares, etc, no tanto slasher, asesinos y un poco más de chorra. Entonces todos esos elementos hacen una especie de cóctel de cara a esta película, muy divertido, porque la verdad es que aparte de que te pegas los jumpscares, ¿vale? Estos sustos de sonido y de repente que aparece algo genial, Ghostface sigue siendo un asesino, que Ghostface a esto es uno de los pocos clásicos asesinos de terror de la historia del cine que nunca está la misma persona detrás de la máscara, como Michael Myers o como Jason o como Freddy, ¿vale? Aquí va cambiando según la película que es, porque bueno, la identidad de Ghostface va evolucionando a lo largo de la saga y es uno de los reclamos también de la narrativa de la película, en plan, ¿quién es el que está detrás? De hecho, el póster de esta película me parece genial porque directamente te pone en plan, el asesino está en este póster, en plan, alguien de ese póster está detrás de la máscara. Entonces la cuestión es que la película realmente sigue la trama de estos nuevos personajes, porque estamos hablando de un remake y hay muchísimas referencias, de nuevo, sobre todo en particular, a mí me recordó mucho al tema de Star Wars, la secuela, ¿vale? La trilogía de Legado, en cómo está formulada, en cómo hacen las bromas respecto a ese legado y cómo meten personajes del pasado que realmente sí que son activos en la trama, pero que no son fundamentales, están ahí como para llamar a una nueva generación. Y de hecho hay algunas escenas que no quiero comentar que son
casi referencia absoluta, en particular al Despertar de la Fuerza con determinados personajes. Así que es cierto que sí que recomiendo que si vais a ver esta película, primero os echéis un vistazo a las anteriores, porque os lo vais a pasar bien, os lo digo ya. Quizás os gustan más o menos unas u otras, pero esa metanarrativa, si es lo que estáis buscando es algo aparte del terror, la metanarrativa que es muy divertida en esta película está genial, pero sí que es cierto que se agradece mucho si has visto las películas anteriores, porque, por ejemplo, en la película original, ¿vale? Hay una primera escena que está Drew Barrymore, ¿vale? Y está siendo acechada por Ghostface por el teléfono y le hace un trivia de películas de terror clásicas de los 80, 70, ¿vale? De Jason, Freddy, bla, bla, bla. Aquí ocurre algo parecido porque estamos hablando de ese remake, que la película se jacta constantemente, pero las preguntas que le hacen a la chica no son tanto de películas clásicas de cine de terror, pero sí porque está haciendo preguntas de la saga de Scream, porque dentro de la saga Scream hay unas películas que adaptan los sucesos que ocurren que se llama Stab, ¿vale? Entonces sí que hace preguntas sobre eso. Entonces claro, es una absoluta referencia a toda la saga en sí. Me parece de hecho esta película un gran cierre para la saga. Y es curioso porque Wes Anderson ya falleció antes de esta película. Entonces es la primera película no dirigida por él. Y tampoco está escrita por Kevin Williamson. Entonces sí que es cierto que los fans estaban un poco preocupados. Y la película, la verdad es que a nivel de dirección está bastante bien. De hecho, después también hacen honor al personaje a la persona de Wes Craven. Y en cuanto al guión, la verdad es que los tipos pues han definido muy bien. A mí me parece de las mejores películas, sinceramente, de Scream. Creo que detrás de la 1, creo que pondría esta. De hecho, me ha gustado muchísimo. Creo que respetan muchísimo la saga. Creo que han generado algo muy interesante. Y de hecho hay una escena también en plan que juegan muchísimo con el abrir puertas, abrir ventanas y que tapen mitad de la escena y esperes que aparezca el villano, ¿sabes? El asesino, lo que sea. Entonces, la verdad, y esa escena, si la ves en cine, te lo pasas muy bien, te ríes muchísimo. Porque no es algo como Scary Movie, ¿vale? Que de hecho, originalmente la primera Scream se va a llamar Scary Movie, pero bueno, no es algo como Scary Movie, pero sí que es cierto que esos elementos de comedia de saber que estás viendo una película de terror, pues te lo pasas muy bien y te mantiene un poco en tensión. Y aparte de eso, hay que decir que Ghostface en esta película es hiper violento. Las muertes que hace son muy desagradables, muy sangrientas, así que si no os gusta, no lo veáis, pero si os gusta, estar preparados porque la verdad es que es bastante bestia, bastante sanguinario. Las referencias a toda esa saga de Scream, algunas muy explícitas, en particular la parte final, son geniales. Y me gusta mucho también todo el tema que trata la película de fans tóxicos y de cómo muchas veces hay creativos que quieren hacer algo nuevo en sagas, ¿vale? Como pasó con Rian Johnson en Los Últimos Jedi, y los fans se les echan en puto encima, de hecho hacen referencia también a eso dentro de la película. Entonces, como siempre, los fans quieren ir a lo original. Muchas veces se asustan de algo nuevo y cuando a veces van demasiado al original también se cabrean porque no es algo demasiado nuevo. Pero bueno, eso es un debate para otro día. Y la verdad es que el trío protagonista clásico, pues la verdad es que está muy bien. Sí que es cierto que, obviamente, me gustan más en otras películas de la saga Scream, pero aquí la verdad es que están muy simpáticos. En particular, David Arquette me ha gustado bastante. Y la nueva generación de personajes de Scream no tienen el carisma, ¿vale? Que tenían, yo que sé, pues por ejemplo, incluso Loomis, ¿vale? Y Stu en la original, o este trío protagonista. Pero sí que es cierto que, bueno, tienen a unos o aquel. La cuestión es que el tema de asesinos, ¿vale? Muchas veces te los hueles. La cuestión es que muchas veces a lo largo de estas películas de Scream dices, creo que es este, pero después dices, también creo que es este. Al final llega un punto en el que siempre piensas que es uno, entonces obviamente vas a acertar. Pero en esta película sí que se huele un poco más, pero también juegan con eso. Juegan con el hecho de que quizá es más fácil saber quién está detrás de la máscara. Pero aparte de eso, también toman algunos giros interesantes, en particular en la escena inicial, que sorprenden, ¿vale? En relación a determinados personajes, porque rompen un poco el esquema de la saga Scream para bien. A mí me parece que a bien, porque toda esta película está intentando jugar a repetir la original, pero con algunos cambios. Y después hay algunas sorpresas de guión que la verdad no me esperaba que apareciesen, que me han gustado muchísimo, algunos giros también de personajes y algunos regresos inesperados, y es por eso que le voy a puntuar con un 7,5. I'll be right back. He's dead. No sé si la habéis visto o no, si habéis visto la saga original, como siempre, por favor, dejadlo en comentarios, dadle a like y suscribiros que me ayudáis un montón. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. What is the very first word spoken on screen in the original Scream? That's really tough, but Jasmine's got it. What is it? Hello? Yeah? Easy. 1 for 1. Hello? Hello? Is it hello? Is it hello? Yeah, I want to say hello. I think it is. Yeah. Hello? Yeah, it's Drew on the phone, right? Yeah. Right. Perfect. Hey. Hello there. I wish that was. I mean, yeah. Is it It's hello? hello. City? Is the It's very just hello. That's Yeah, right. just added it there to make it funky. And it worked.